esta importante charla. En esta oportunidad presentamos al licenciado Mateo Márquez, con más de 20 años de experiencia en SENASA. En la actualidad es especialista en Introducción de Cuarentena 2, Subdirección de Control Biológico, SENASA Central, egresado de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, y con diplomados en Agroecología, CLADES y cursos en Infoagro, España. Entonces, ya brindadas las indicaciones y la presentación, le damos pase al biólogo Mateo Márquez. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes con todas y todos. Muy agradecido por la invitación. Y en esta oportunidad estoy trabajando en la Subdirección de Control Biológico desde el año 2003 como especialista en introducción de insectos benéficos. Eh, a continuación vamos a presentar una charla que titula Los controladores biológicos en cítricos. Este cultivo se ha realizado hace muchos años ya, el control biológico, desde muchos años, en los años 30 más o menos, como vamos a tocar más adelante. Como vemos, el control biológico en cítricos ha avanzado bastante y ahí tenemos un aliado estratégico como es ProCitrus, que continúa haciendo los trabajos a nivel de campo. Nosotros a nivel laboratorio hacemos la crianza de los controladores biológicos y producción de los microorganismos benéficos, que son parte de los controladores biológicos. En esta Licenciado, oportunidad, por dígame. favor, ¿lo podría poner en modo exposición para que puedan verlos más amplio la exposición? En modo exposición, para Gracias. ampliar. Exacto, ahora sí. Bueno, los Adelante. temas que vamos a tocar hoy día son la importancia de los cítricos, problemática de los cítricos, algo suave. Posteriormente vamos a ver los controladores biológicos que se usaron en el control biológico en el cultivo de cítricos. Estos controladores biológicos se han introducido desde hace muchos años, cuando era problema esas plagas y ahora ya no son problema. Vamos a repasar con el fin de conservar esta fauna benéfica y no dañar el ecosistema de los cítricos. Posteriormente vamos a ver a los controladores biológicos que se vienen usando actualmente, algunos, no todos, porque en cada sitio hay su controlador específico, en cada región usan unos u otros. Esos son los temas que vamos a tocar. Como primer contenido tenemos la importancia de los cítricos en el Perú. En el Perú, el cultivo de cítricos data de muchos años atrás, como dijimos, desde las primeras introducciones que se lo realizó el doctor Townsend, posteriormente Pile, a continuación el ingeniero Oscar Bencolea, Juan Salazar, Juan Pacora, Luis Valdivieso y ahora las nuevas generaciones que estamos trabajando en cultivo biológico. Y los principales cultivos de cítricos tenemos a naranja, mandarina, limón y otros. Y las principales regiones que producen estos cítricos son Piura, Lambayeque, Loreto, Tumbes, Lima, Junín, Ica, Puno, San Martín, Cusco y otros. Los cítricos son una gran fuente alimenticia. Son productos que sirven para la salud, productos que sirven para la belleza, son productos de exportación, que es un producto bandera en este momento a nivel de Perú, liderado por ProCitrus, que a la vez ha traído tecnología, una tecnología tanto en la producción como en la postproducción y en la comercialización. Usa mucha mano de obra, produce ingresos al Perú, produce bastantes impuestos, lo que da lugar a que haya desarrollo en el Perú. Es un producto muy importante en el Perú. Como vemos, las áreas de siembra en limón es la fuente de vinagre de 2019, donde indica que el limón tenemos 25.400 hectáreas, de las cuales el principal productor es Piura, seguido de Lambayeque, Loreto, Tumbes y otras regiones. En cuanto a mandarinas, tenemos 18.164 hectáreas, de las cuales el mayor productor está Lima, seguido de Junín, Ica, Puno y otros. En el caso de mandarinas,
tenemos más de 31.000 hectáreas, que en primer lugar tenemos a Junín, principal productor, seguido de San Martín, Puno, Cusco y otros. Como vemos, está distribuido en costa y sierra los cítricos. Y entre otros está distribuido en varios departamentos en pequeñas áreas, ¿no? Ahora, la problemática que se tiene en los cítricos en el Perú, uno de los principales tenemos el incremento de costos de producción y logísticos. En este caso, por ejemplo, por la guerra de Ucrania, ha subido los abonos, sabemos, eleva los costos demasiado, igual los fletes, los alquileres del traslado del producto que se exporta, problemas sociales y políticos que afectan la producción, por ejemplo, por el bloqueo de carreteras, inestabilidad política que tenemos en este momento, afecta bastante a la agricultura en general y en especial a la producción de cítricos en el Perú. Los precios internacionales fueron bajos, productores de cítricos están migrando a sus cultivos más rentables, algunas plantaciones ya son mayores también, ya se están eliminando. Los problemas climatológicos, como es el niño costero, el yacu, el niño general, que provoca una serie de problemas, como es en la floración, y en nuestro caso son los problemas de plagas en el cultivo. Se acelera el problema de plagas, aumenta el problema de plagas, y eso da lugar, que son principalmente los ácaros, las moscas de la fruta, las cochinillas, como plagas clave, y otras plagas, ¿no? Que resurgen cuando hay estos fenómenos climatológicos que le llamamos fenómeno del Niño. Pero para el control de plagas, generalmente, lo más rápido que se usa son los químicos, pero se tiene alternativas de control biológico, como son el control cultural, el control etológico, el control físico, el control legal, que son parte del manejo integrado de plagas. Aquí hay que indicar que este es el cultivo donde se viene usando más el control biológico que otros cultivos, porque su institución estrella, que le digo yo, Procitrus, también viene a ser, como dijimos hace rato, está haciendo control biológico. Entonces, aquí hay experiencia, por ejemplo, del uso de control biológico en, en el campo. Acá un ejemplo, por ejemplo, de control biológico en cítricos que me ha pasado antes de la pandemia, era un fondo de 5 hectáreas de cítrico en Chanchamayo, estaba atacada totalmente por Planococcus citri, y aplicaban y aplicaban y aplicaban y nunca todavía control y el cultivo se volvía más negro. Entonces nos visitó la hija del dueño y yo soy bien drástico para empezar, para cambiar. Le dije que totalmente elimine el control químico y empezó a llevar a los controladores biológicos, en nuestro caso Anagirus Vladimiri y Cristoleo Montosiere, cada semana llevaba y al final del año solucionó su problema y de regalo nos trajo un cajón de naranja, ¿no? Es una experiencia propia que se ha hecho ahí en la zona de Chanchamayo. Y hay muchas otras experiencias más, ¿no? De control biológico en cítricos que se viene haciendo actualmente. Dentro del transcurso vamos a ir indicando. En tercer lugar vamos a tocar lo que es los controladores biológicos que usaron en el control biológico de plagas en el cultivo de cítricos cuando fue el problema de estas plagas. Se usaron predadores y parasitoides principalmente. Entonces, en primer lugar vamos a trabajar sobre lo que es Rhodolia cardinalis, que se introdujo para el control de Histeria purchasi de Estados Unidos, se trae este coléftero el año 1932 por la Estación Experimental La Molina. ¿Qué pasaba? Acá me cuentan los antiguos que esta plaga era tanto que afectaba malezas, incluso sobre las piedras, estaba ahí a mielecilla en los campos, ¿no? En la zona de Carabelí, que era catastrófico, esa verdadera plaga que defoliaba los cultivos y que llenaba de mielecilla y mataba las plantas, y a raíz de eso se introdujo Rodolfo Cardinals, el cual dio la vuelta a la plaga y controló, y en este momento no es problema esta plaga, solamente resurge cuando se abusa, cuando se hace un mal manejo del cultivo. Este controlador, el único laboratorio que lo cría es
Calza, en Pisco, en Ica. Después ya no encontramos y como vemos ya no es problema esta plaga. O sea, ya ha sido solucionada, pero la fauna benéfica está ahí. Cuando hay, se regula y ahí queda. En segundo lugar tenemos Hippodamia conversa, que todos pensaran que es nativo. No, es una especie introducida de los Estados Unidos también para el control de pulgones. En primer lugar se trajo para pulgones de los cítricos, como es Toxoptera. Se introdujo en el año 1937, también por la estación experimental. Aquí, cuando se introdujo esta especie, desapareció y al cabo de 3 años se volvió a encontrar trabajando. ¿Qué pasó? Se liberó aquí en Lima porque esos años era todo el valle de Lima, chacras, había frutales, se liberaron y al cabo de 3 años, en una visita que hizo el ingeniero Bengolea para la zona alta, en Guarochirí, encontró trabajando en alfalfa y podamia con verdes. Como ven, se adaptó a las zonas de la parte alta y ahora es un buen enemigo de lo que es pulgones como predador y se encuentra regulando en el campo las plagas de pulgones de los diferentes cultivos, principalmente cítricos también encontramos. Otro controlador que se ha introducido para el problema de Chrysophalos ficus, que fue un problema también de querezas en frutales, fue el Aphitis zoloxanthus, un afitis que se introdujo en Estados Unidos en el año 1963 por el CICIU, que significa Centro de Introducción y Cría de Insectos Útiles, que anteriormente, ¿no? Ese CICIU pertenecía al Ministerio de Agricultura y Alimentación, Ministerio de Agricultura, al INIA, y ahora estamos en SENASA. Tenemos Aphitis rosseni, que es un Aphitis más grandazo que existe en todo el mundo, que se introdujo de Uganda en 1971 para el control de Celianaspis articulados, que es esa redonda de los cítricos. Aquí me cuenta el profe Armando, el daño de esta quereza era tal que defoliaba los cítricos y cuando caminabas parecía que caminabas por un colchón, lo que era tal la cantidad de hongos que caía al piso y defoliaba la planta y hacía el daño que caían las hojas y esa era la forma como tú ibas a evaluar, caminabas como por un colchón. Este afitis, la característica es en el campo que levanta la quereza, no hace hueco al salir. O vean acá, la otra quereza sí hace hueco, ¿no? La otra afitis, porque son más pequeñitos, pero este afitis rosario es un afitis grande que levanta la quereza redonda para salir. Y es un eficiente controlador que ahorita está regulado. A propósito, hicimos un mapeo. Este afitis rosenio lo hemos encontrado en Huánuco, lo hemos encontrado en Palpa, también se ha encontrado en la zona de Moquegua, en el muestreo que se ha realizado, con las muestras que han enviado de diferentes direcciones ejecutivas. Está presente, está regulando la plaga. Cuando hay algún problema, vamos a la zona donde encontramos, recuperamos y llevamos a la zona de problema y se soluciona. Tenemos también Cales noaki, que fue introducido en el año 1974-75 para el control de mosca blanca, la nube de los cítricos, de los Estados Unidos se trae esta especie, también por el CICIO, en aquellos tiempos CICIO, lo que es ahora su dirección de control biológico. Aquí cuenta el profe Armando que la plaga fue tal que cuando tú ponías la mano, o sea, el grosor de la mielecilla que botaba esta abeja, esta mosca, era del grosor de un dedo. Sería demasiado. Y sobre esto después se posaba la fumagina y las plantas quedaban negras. Entonces, se ha conseguido la liberación de Cales noa, que ha ido regulando. Aparte tenemos una avispa nativa, que es Amitus spinifera, que es un morenito. En el caso de Cales noa, que es el gringo, el morenito es Amitus spinifera. En la época de invierno aparece el negro, en verano aparece el gringo. Estos dos controladores lo tienen a raya a esta plaga, que no es problema, salvo, como dije, de un manejo inadecuado del cultivo. Pues tenemos a Phytis lepidosaphet, que se introdujo para el control de la quereza coma de los cítricos.
El año 1957, ese año todavía no había sisio, lo introdujo el ingeniero Bengolea. Aquí, ahora no es tanto problema. Aparte de Aphysis lepidosafes, se ha introducido el Lindorus lofantae, que es un coleóptero para el control de Selenaspios articulatus, y también come la queresa coma. Pero esa introducción que se hizo era para queresa redonda, porque como era un problema, había desesperación, tenía que traerse. ¿Qué pasa? Que la mayoría de plagas, cuando se introducen, llegan sin sus enemigos naturales. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el lugar de origen y dónde están sus enemigos naturales o algún laboratorio que esté produciendo que está cerca y traerlo si no tenemos algún enemigo eficiente aquí en el Perú. Este coleóptero se ha introducido de Trinidad en el año 1971 por el sisio. Quisiéramos encontrarlo de nuevo si alguien lo encuentra. Posiblemente todas las querezas que no botan mielecía puedan ser controladas con esto. Falta hacer más trabajos de campo, esta parte, para regular las otras plagas que están apareciendo. Parece que en Trujillo, en la zona de Cortadera, se ha encontrado, pero no. Llegó acá especímenes, pero se nos murió en la época de la pandemia. Otro controlador que se ha introducido para regular las plagas también en cítricos es Aphytis melinus, que se ha traído para el control del Chrysophagus dictyospermi, que es el año 1977, fue la primera vez, se solucionó el problema, pero recrudeció en el 2001 en la zona de Moquegua, por eso ya como Programa Nacional de Control de Biológica ha vuelto a introducir y se liberó en Moquegua la última vez, solucionando ese problema en Moquegua. Ahorita, si vas a Moquegua, le encuentras a Fitz Melinos a nivel de campo. Otro controlador que hemos introducido y también una vez que ya se hizo la cuarentena, se hizo la crianza, todo aquí, en el transcurrir de los años se ha pasado al área de mosca de la fruta, que es la autoridad en mosca de la fruta a nivel nacional. De Chasmimorpha longicaudata. Es un brocónido para el control de mosca de la fruta, Ceratix capitata. El año 1978 fue la primera vez y la segunda vez en 1986 de Costa Rica por el sisio. La característica de esta avispa es que tiene un ovipositor largo y coloca su huevo dentro de la larva de la mosca, adentro de la galería. Se encuentra en campo, pero no es la cantidad suficiente, porque bien brava es la mosca de la fruta, ¿no? También tenemos a Genias piscitricola, que hemos introducido el año 1996 y 97 de Estados Unidos para el minador de la hoja de los cítricos. Aquí cuando se introdujo, se hizo liberaciones en diferentes partes, se llegó hasta un más de 90% de parasitismo. El problema es que parasita en la primera etapa a nivel de huevo y larva 1, pero el efecto es ya a nivel de pupa. Como ven, ahí la forma del churrito, a esa etapa ya hace el efecto. Entonces la larva todavía hace daño antes de morir. Y, y logra que todavía se enrosque la hoja. Entonces a veces el productor no lo ve bien y le aplica, ¿no? Y no le da importancia. Por eso la importancia de hacer unas evaluaciones antes de cualquier aplicación, tanto de controlador como de insecticida, ¿no? Otro controlador que hemos introducido que ataca larva 2 y 3, Cytostrichus filonistoides. Este controlador lo hemos introducido el año 2005 de España, conjuntamente con la institución de cítricos, que es Procitrus. Se ha liberado las primeras veces en Chilca, pues se ha distribuido en varios puntos. En el mapeo que hemos hecho de Cytostrichus y Ageniaspis a nivel nacional, Ageniaspis está más asentado a Tumbes, Piura, hasta Lambayeque. En el caso de Citostrichos filonistoides está sentado desde Lambayeque, el sur de Lambayeque, la mitad de Lambayeque, de Chiclayo hacia el sur, hasta Lima. Ahí hemos encontrado en las muestras que nos han enviado Citostrichos, parasitando
al minador de la hoja de los cítricos. Otro controlador que se introdujo hace años, como es el año 1970, fue Cocofavo Risti, que es una felíneo para el control de varias sedicetias del año de los Estados Unidos por el sisio. Como vemos ahorita, las sedicetias no son problema, ¿no? Antes sí eran problema. Entonces, estos controladores están regulando. Y como vemos, son millones que se han ahorrado en la intervención de estos controladores, millones y millones se sigue ahorrando, ¿no? Están evitando de controlar esas plagas. Ahora vamos a tocar los controladores que venimos usando actualmente, algunos, no todos, como los dije al inicio, como son Anagyrus vladimiri, uno de los principales. Hay acá predadores, hay Cryptolemus, hay hongos entomopatógenos, hongos antagonistas, nematodos entomopatógenos, todos estos enemigos agentes de control biológico. En primer lugar, vamos a empezar con lo que se usa actualmente, Trichograma exiguo, para el control de girotenia, que es el pegador de los brotes, cuya dosis es de 50 a 100 pulgadas cuadradas por hectárea, 2 a 3 liberaciones. Aquí el trichograma es una avispita que controla parasitando los huevos de la plaga. Esta avispita se libera en el campo cada 20 metros. Hay que liberar en dirección al aire para que no se vaya el vecino. O sea, si el aire viene de abajo, en la parte de abajo hay que empezar y antes de 20 metros de terminar la última fila de liberación. Después tenemos Anagyrus vladimiri para el control del piojo harinoso de los cítricos. Se usa 4 núcleos por hectárea, 2 a 3 liberaciones. Esto depende también de la cantidad de infestación. Ahora, estas liberaciones por lo general se hacen en los focos donde se ha encontrado. Por eso, previamente de las liberaciones o de las aplicaciones, debe hacerse la evaluación de la plaga y los controladores que tienes en el campo. Puede ser que esté controlada y no es necesario liberar. Y puede ser que tampoco no haya nada y hay que liberar obligatoriamente, ¿no? Sobre todo desde los inicios, para que el efecto sea mejor. Pues tenemos un predador, que es Cryptolemus montrosieri, para el control también de Planococcus, complementando el trabajo de Anagyrus. También usamos 4 núcleos por hectárea, 2 a 3 liberaciones. Estos se liberan a nivel de larvas 3, son los más eficientes, los que más se mueven y buscan a la presa. Porque si se libera el adulto, el problema que tuve yo fue que se va donde el vecino, se va a otro sitio y no encuentran, ¿no? Donde has liberado. Entonces, no, el efecto no es en el lugar, sino va a otro sitio, no es donde la persona que ha comprado el producto, ¿no? Synferobius barberi, que es un neuróptero nativo, también para Planococcus citri, 4 núcleos por hectárea. Las hembras de estos ponen 300 huevos más o menos, ¿no? Estos usamos también en Planococcus de la vid. Usamos el vid porque la larva es más finita y se mete dentro de las rajaduras y predata. Sinferobios, como dije, cada hembra pone un promedio de 300 huevos. En el caso de Cristolemos, cada hembra pone 400 huevos. En el caso de Anagyrus, pone un promedio de 50 huevos por hembra. Aquí diremos que antes usábamos Cristolemos, Sinferobius y otros controladores, pero tuvimos problemas con Planococcus citri. Pero a raíz de la introducción de Anagyrus vladimiri, se solucionó este problema de los piojos harinosos en cítricos. Esa introducción se realizó con la empresa Calza, de Pisco, de Israel. En el campo, este controlador llegó a controlar hasta el 92%. Entonces, como vemos, es un parasitoide bien eficiente.
Por eso le decimos la estrella de lo que es el control de los piojos harinosos de los cítricos, Anagiro Vladimiri. Actualmente lo seguimos criando y lo seguimos vendiendo. Y también hay laboratorios que producen en convenio con nosotros que también lo producen y lo venden en las direcciones ejecutivas. Aquí tenemos los ácaros predadores también que se vienen usando. Estos ácaros se han introducido también en convenio con Procitrus. El primer ácaro que se introdujo fue Eusebius victoriensis, que no dio resultado, no se adoptó. Posteriormente, Eusebius stipulatus, con el cual se desarrolló la metodología que tenemos ahora, porque la metodología de este ácaro hemos traído de España. Anteriormente me ofrecieron a mí una metodología en cápsulas en otro sistema italiano, pero querían, era hace 15 años, ¿no? Antes que esto. O sea, ya hubiésemos desarrollado un poco más, nos retrasamos como 15 años porque un profesor me quería cobrar esa metodología, pero después vino y se lleva la metodología gratis de nosotros, ¿no? Tenemos nosotros en crianza ahora a Pliseos Edwidski, Eusebius Cutalis. Tenemos en crianza que usamos Ambliseus, lo estamos usando para control de thrips y moscas blancas, y Eusebius Cutalis para Panonichus citre. Este Ambliseus Edwidski, la doctora Sofía Jiménez se encontró en Santa Rosa. Hizo la identificación y lo venimos criar. Eusebius Scutalis se ha introducido de Israel y trabaja muy bien en las zonas de Ica, en las zonas más secas, porque Eusebius estipulatus nos trabajaba bien en las zonas de valle, ¿no? Que ahora varios laboratorios lo tienen estos ácaros predadores, aparte que tenemos ácaros nativos, que son muy buenos también, pero bueno, con la introducción del primer ácaro fue tener la metodología de crianza, porque no teníamos la metodología de crianza. Ahora sí lo tenemos, ya lo hemos compartido con todos, y ahora ellos lo están optimizando, nosotros también estamos optimizando, necesitamos que se vuelva más rentable, ¿no? Sobre todo para las empresas, pequeñas empresas productoras de agentes de control biológico en convenio con SENASA. Ahora, la dosis para aplicar varía, ¿no? Entonces vendemos por núcleos de 10 a 40 por hectárea, ¿sí? Y se libera en las zonas donde está la mayor concentración, como dije, previa evaluación también. Hay varias formas, varios métodos, cada hacienda, cada mundo adapta su método de liberación, porque como vemos es fácil de criar este ácaro y puedes criarlo en tu fondo y lo liberas a discreción y controla la plaga y ya no hay problema. Sí, como era el problema, como era hace antes del laboratorio de Santa Patricia, ellos mismo producían y solucionaban su problema de ácaros en su plantación. Que por propósito ya no hay cítricos, en lo que era anteriormente la hacienda Guanta, ¿no? Solucionaban su problema con la crianza de ácaros. Otro controlador que venimos usando son las crisopas, famosos neurópteros, tenemos Chrysoperla externa, Chrysoperla carnea y Cerocrisa cicta. Esas tres especies venimos produciendo para el control de pulgones, ninfas de cochinillas harinosas, huevos y larvas pequeñas lepidópteros, minador de los cítricos y otros. A propósito, un 20-30% de depredación encontré en una visita a una escuela de campo en Tacna, que viene depredando las crisopas que hemos librado. Se la carne, ¿no? Hemos librado en la zona de Tacna, viene haciendo su trabajo a nivel de campo, viene ayudando, viene controlando el minador de los sitios. Después tenemos también microorganismos benéficos que controlan las plagas, como tenemos los hongos entomopatógenos, que controlan insectos. Como ejemplo tenemos Beauveria bassiana, Isaria fumocerucea, Lecanicilium lecani, por lo general para el control de moscas blancas, thrips, y la dosis es de 2 a 4 bolsas de 800 gramos por 200 litros por cilindro. De 2 a 3 aplicaciones, eso depende la cantidad de plaga que exista. O sea, este hongo es muy bueno, trabaja para varias plagas. Esta Beauveria bassiana también al principio se hizo pruebas con moscas
en campo y se vio que agarraba. Pero en moscas de establo también se trabajó igual, agarra adultos. Pero como sabemos, estos hongos entomopatógenos son tipo insecticida de contacto. Tiene que chocar al insecto el hongo para que penetre y mate. De lo contrario, no controla. Lo que tenía varios problemas cuando se aplicaban al principio los hongos entomopatógenos en algodón, por ejemplo, para pulgones y moscas blancas. Cuando aplicaba con la máquina motor que botaba como humo, tenía mejor resultado que cuando aplicaba con la mochila. Cuando aplicaba motor tenía 80-90% de control. Y cuando aplicaba con la mochilita por arriba, tenía un 40-50% de control. O sea, era muy bajo. Y en otros cultivos también tenía malas experiencias, que la plaga está en el vez y ellos aplican a las. Entonces el producto no llega a la plaga y no mata, porque es un insecticida de contacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la aplicación de estos productos. Y se usa 2 a 4 bolsas por 200 litros de agua, como ejemplo. También tenemos hongos que controlan enfermedades, como es Trichoderma harzianum. Este trabajo se hizo en el 2007 con Procitrus, pero después de 10 a 12 años recién lo subieron. Actualmente varios fundos, un ejemplo es el del grupo Macías en La Calera, para botritis ellos usan tricoderma, tienen su propio laboratorio, producen su propio producto y en las grandes maquinarias que usaban el químico utilizan tricoderma harzianum y controlan su problema y manejan muy bien y ya han solucionado ese problema. Como sabemos, si menos químicos, menos residuos, tengo más mercados, más opción de vender a más sitios, ¿no? Porque tengo menos residuos y saco un producto más alto. También tenemos hongos nematófagos que controlan los nematodos en el suelo. Tenemos Pochonia clamidosporia, por ejemplo, que se usa 4 bolsas por cilindro de 200 litros. Aquí se hizo trabajos también con Procitrus, y donde se ve un 70-80% de control en los primeros ensayos que se ha hecho con Procitrus. Hace años, 2010, 2009, se ha venido trabajando con estos hongos. Como vemos, hay hongos para todo. Hay nematodos, entomopatógenos también. También se trabajó con Procitrus, Heterorhabditis bacteriófora, con el presidente de aquellos tiempos, por la chicharra en espárragos. Ahí se encontró la colonia, porque la primera colonia que trajimos de Venezuela se perdió. Sirve para el control del larva de lepidópteros y coleópteros. Caso del lepidópteros, muy bien trabaja, o hierro en caso de varios lepidópteros, pero no se reproduce muy bien. Se reproduce muy bien en Galeria melonela, ¿no? Pero también trabaja muy bien en los gusanos blancos, en tierra. Hay experiencia, por ejemplo, de control en los famosos arándanos, el principal problema que empezó al inicio. En Ica empezó a usarse estos nemátodos para el control de estos gusanos blancos en arándanos. A raíz que el gerente de la empresa de arándanos de Ica contactó con un trabajador de Senasa, una ingeniera, hizo el ensayo y vio resultados y ya ellos lo han modificado, han mejorado su sistema de aplicación y ya no tienen problemas con nematodos entomopatógenos. En nuestro caso, Heterorhabditis bacteriófora, que es un nematodo que controla plagas. Aparte también, como parte del control de biológico, se ha hecho crianza de parasitoides de pulgones, se puede hacer, como es para controlar los pulgones en los cítricos. En ese caso, nosotros lo que hacemos es sembrar trigo, infestarlo con el pulgón y abrir las ventanas y solo viene el parasitoide, parasita, cortamos, recuperamos el adulto y liberamos. Es el primer trabajo que hicimos en el Fundo Lantana en Huaral, donde liberamos las primeras veces
adoptó la tecnología y pues ya no tenía problema de pulgones. Es una manera de controlar también los pulgones, criando tus propios parasitoides, como ven, son pequeñas macetas con trigo, has germinado trigo, un poco de tierra, trigo y listo, agua, nada más. En el caso de Coppervent parecía así macetas, ellos usan de 4 a 5 macetas por hectárea. Ellos venden ya el pulmón parasitado para que emerge en el campo. Pero en ese caso hay la opción que los hiperparásitos ataquen, ¿no? En el caso que hacemos la recuperación del adulto y liberamos al adulto, ahí sí ya no tenemos ese problema porque no hay el problema de hiperparasitismo, ¿no? También hemos realizado traslado, hacemos traslado de parasitoides. Por ejemplo, este controlador Cytostrich phylloxnistoides y Ageniaspis citricola de la zona de Lima y del norte se hizo colecciones y se ha enviado a Tacna, que es una zona nueva, productora de cítricos, que tiene estos problemas, pero este controlador, como dijimos, no se ha adaptado a Ageniaspis. Cytostrichos sí se ha adaptado. En este momento ya se está adaptando, está elevando su parasitismo a nivel de Tacna, y hemos recomendado su traslado de un punto a otro, de colección de recuperaciones para evitar también hiperparasitismo y avanzar en el trabajo de los controladores. Eso sería todo por ahora, señoras y señores. Bueno, tenemos ahí la crianza de pulgones, ahí tenemos un ex compañero que trabajaba bastante en cítricos desde sus primeros años de trabajo, que ahora ya está retirado, profesor Armando Canales. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, licenciado Mateo. Eh, bueno, es muy grato para nosotros decirles que tenemos una gran cantidad de público en nuestra charla y además tenemos muchas preguntas respecto al tema tan interesante. A ver, vamos a ver con la primera pregunta. Dice, la Subdirección de Control Biológico del SENASA realiza capacitaciones sobre la crianza de agentes de control biológico a nivel nacional. Sí, la Subdirección de Control de Biológico realiza capacitaciones prácticas en la crianza de agentes de control biológico, como son parasitoides, predadores y la producción de microorganismos benéficos, son hongos entomopatógenos, hongos antagonistas. Ya. Y estamos ubicados Licenciado, a la altura del kilómetro 8 de la carretera central en Ate Vitarte. Y por favor, no sé, a cualquier consulta, no he puesto mi correo mmarquez@senasa.gov.pe o ejustinianoe@senasa.gov.pe, por favor. ya, listo. Gracias. Entonces, continuando con las preguntas que recogemos acá en el chat en vivo, nos dicen, ¿dónde puedo adquirir agentes de control biológico a nivel nacional? A nivel nacional tenemos convenios con laboratorios de producción, que son pequeñas empresas que se creó el año 1986-87 que hemos creado, la empresa privada, que está distribuido desde Lambayeque. En Lambayeque tenemos 5 laboratorios, La Libertad tenemos más de 18 laboratorios, Lima tenemos más de 5 laboratorios, Ica tenemos más de 21 laboratorios, Arequipa tenemos 7 laboratorios, Moquegua tenemos 2 laboratorios, Tacna tenemos 2 laboratorios en la actualidad, en la selva tenemos en la zona de San Martín 3 laboratorios en convenio. Esas son las zonas ahorita donde se puede encontrar los controladores biológicos, o de lo contrario nos llama y para contactar, darles el directorio, donde está la dirección del laboratorio, la persona encargada, al correo fjuñuruco@senasa.gov.p. El ingeniero Faustino Juñuruco es el encargado de esta actividad, de los laboratorios en convenio. ¿Qué otros laboratorios producen los controladores biológicos? Nos preguntan por acá. Los que les dije, que estaban distribuidos a nivel nacional, por ejemplo, el laboratorio de INIA Vista Florida en Lambayeque, ejemplo, el laboratorio Solagro en La Libertad, ejemplo, el laboratorio
Eh, de acá en Lima tenemos el laboratorio que está en Cañete, de Juan Salazar, por ejemplo, le digo el nombre. Pues calza también, por ejemplo, vende Rodolia, por ejemplo, Rodolia, una parte es autoconsumo y también venden. Hay empresas que ahora tienen autoconsumo y venden también. El caso de la equipa, por ejemplo, Chucarapi produce autoconsumo y también vende. El laboratorio La Curva, el laboratorio de Camaná, es a las avispas, que es el primer laboratorio como empresa que se creó a nivel nacional. En Tacna tenemos el laboratorio de La Yarada, Los Palos, ITE, que estaba en reactivación, y hay otro laboratorio nuevo que tenemos en Omate, un gran laboratorio que está empezando a producir, sobre todo en crisopas, en la zona de Omate. En la zona de la selva más es laboratorio de entomopatógenos, como es la zona de Tarapoto, el IAP, laboratorio del IAP, por ejemplo. No me acuerdo todos los laboratorios, pero la idea es que envíen para que a Faustino les alcance la relación de laboratorios y qué produce cada laboratorio en sus teléfonos para hacer la debida compra. O lo contrario me llaman y yo coordino porque tengo también parte, bueno, atrasada la información, pero la más última información la tiene el ingeniero Faustino, por favor. Claro que sí. Eh, ¿SENASA también capacita para implementar nuevos laboratorios? Sí, por lo general, es un requisito antes de instalar un laboratorio, hay que capacitarse, hay que ver cómo funciona, qué ambiente se requiere de acuerdo a la necesidad, ¿no? De acuerdo a la crianza que va a realizar o a la producción que va a realizar. Ahora, para instalar un laboratorio siempre es necesario hacer un diagnóstico. Diagnóstico de cultivos, diagnóstico de plagas, diagnóstico de clientela. Es un requisito para instalar dónde voy a instalar el laboratorio y qué cosa voy a producir. En la zona no va a producir anagiros donde no hay biofarinoso o tricograma donde no hay barrera. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico y a la vez se le capacita ya acá en las crianzas o en la producción que van a realizar. Eso ya no va ciego a hacer, ¿no? O sea, ya sabe hacer. Acá terminan el curso aprendiendo a hacer, hacen en la práctica. Entonces es más fácil para ellos ya entrar ahí y además se les recomienda, ¿no? ¿Qué cosas? Se ve, por lo general yo lo que hago es ver el diagnóstico del sitio, qué cosa es el principal problema, qué vamos a controlar y qué cosa vamos a crear para esos problemas. Es lo principal, ¿no? O sea, producir cosas que no hay en la zona, ¿no? Es lo principal y la cartera de clientes es lo principal para que haya sostenibilidad del laboratorio. Hay una pregunta que nos hace un usuario en el chat en vivo, Javier Velasco Chirinos, y nos dice, ¿hacen convenios con municipalidades para poner un laboratorio? Y si es así, ¿con quién se debería coordinar? Sí, a nivel nacional hacemos convenios con privados, entidades del Estado como gobiernos regionales, municipalidades, ONGs, todas las entidades ligadas al agro, incluso universidades, institutos. Se presenta una solicitud a su dirección ejecutiva del lugar, de donde es. Si es Lima, la dirección ejecutiva Lima. Si es Junín, a la dirección ejecutiva Junín. Y ahí se hace el convenio. Una vez que se firme el convenio, ya está entre los requisitos que tiene que venir a capacitarse su personal antes de iniciar funciones. Y también a veces pues se va, se verifica el lugar, se hace lo que le decía, el diagnóstico, para saber qué va a criar, ¿no? No es criar por criar o invertir en algo que va a estar botado, ¿no? Porque hay algunos laboratorios, por ejemplo, en Puno que funcionó muy bien durante el proyecto, termina el proyecto y hasta ahora está abandonado, botadas las cosas ahí, ¿no? Lo que queremos es que los laboratorios sean sostenibles en el tiempo, que cobren el valor del producto. ¿Qué pasa? En la zona Moquegua, o Atacama, regalan los productos. Entonces no es sostenible. ¿Qué pasa? El municipio en enero y febrero, cuando hay más plagas, cierra el laboratorio. Entonces eso no debe pasar. Por ejemplo, en Tacna tenemos un gran laboratorio que puede hacer todo el sur y a veces para cerrado, o no es de agrado del alcalde que entre ese periodo. Entonces eso debe ser sostenible. Yo propongo que municipios o gobiernos pase el proyecto, tercerice el laboratorio para que siga atendiendo al público y no se cierre. Y de paso que ellos reciben un alquiler y de paso que también el laboratorio sigue funcionando y sigue atendiendo al productor. Al final, el productor es el perjudicado. Se engancha en control biológico,
compran, chévere, 3 años, pasa el proyecto, cierran y no hay de dónde comprar, ¿no? Eso hay que ver a nivel del Estado. Por eso, ahora los principales laboratorios son los privados. Cuando inició el control biológico, en la época de Absalón Vázquez, 99% era a laboratorios estatales, se les daba personal, todo. Pero ahora es al revés. La mayor parte son laboratorios privados. Y lo que queremos es que crezcan los laboratorios, que avancen. Y si hay del Estado, que sean sostenibles en el tiempo. Interesante, licenciado. Hay una pregunta más que nos hace un usuario en el chat en vivo y nos dice, ¿cuál es el precio de la bauberia? Si tiene algún trámite previo para adquirirlo. ¿Y cómo se realiza su aplicación? ¿El producto solo con agua o se puede mezclar con otras sustancias? Nos indica. ¿Cuál sería la recomendación, ingeniero? Ya, primero vamos a ver el precio. El precio nosotros vendemos la bolsa de 800 gramos, 13 soles 30. Y la dosis de aplicación que dijimos es 4 bolsas por cilindro de 200 litros de agua. Eso depende cuánto de agua va a usar para 1 hectárea o 2 hectáreas de terreno. Ahora, ¿cómo se aplica? O sea, estos microorganismos tienen que tener su agua blanda. O sea, en primer lugar, regular el agua. Un pH de 4.5 a 5.5, una dureza de 120 a 150 partes por millón. Y esa agua, ahí es donde voy a disolver el hongo para extraer las conidias, que es lo que trabaja. Y aparte, para extraer conidias voy a echar 50 mililitros de aceite agrícola. Una vez que separo, todo ese caldo madre que he extraído ya las esporas del arroz, se echa al cilindro. Se mueve y se aplica como químico. Ahora la mochila o el equipo que se va a aplicar debe estar libre de químicos, bien lavado, bien limpio, si es posible nuevo o solamente para los hongos. Y se aplica, como dijimos, dirigida a la plaga, en el caso de hongos entomopatógenos que me decía, ¿no? De Beauveria. Y eso controla muchas plagas, como es en el plátano, por ejemplo, el gorgojo del plátano, moscas blancas, trips. También podemos repotenciar, o sea, mezclando entre Beauveria y lecanicilio, por ejemplo, o metarrizo, para controlar trips y aplicamos. También Beauveria lo usamos para conacona en la quinoa, por ejemplo, mezclado con Bacillus thuringiensis. Y ahí hemos hecho trabajo de experiencias en Arequipa, en la quinoa, que está totalmente afectada por la polilla de la quinoa, conacona que le dicen, aplicando 1 litro de Bacillus thuringiensis y 4 bolsas de Beauveria baciana por cilindro. Con 2 aplicaciones, durante nuestra visita, 100% de control, todo muerto, solamente estaba lleno de hipodamia convers, comiendo los pulgones que habían quedado vivos. Nada más. O sea, hay solución para todo. Lo único que tiene que ser oportuno, aplicar bien en su momento, en su momento, en su momento. Gracias. Una última pregunta, licenciado. Nos dicen, ¿es viable pensar que el control biológico puede reemplazar en un futuro al uso de plaguicidas? El control biológico y sus métodos compatibles, sí, se está actualmente ya reemplaza en algunos sitios. Por ejemplo, nosotros tenemos puntos verdes, certificados a propósito, puntos verdes de cultivos. ¿Qué se llaman los puntos verdes? Son los que usan constantemente el control biológico, no usan ya químicos, pero sí aceptamos en ese caso abono químico. O sea, esta certificación está entre lo orgánico y lo convencional. Sí se logra. ¿Por qué? Sí se puede. Porque usando todos los métodos que dijimos, el legal, el etológico, y usando una serie de mecanismos que no son químicos, más el biológico, completamos. ¿Qué pasa? Cuando yo no uso químico y aplico el biológico, controlo una plaga directamente y a la vez controlo 3, 4 plagas secundariamente que ahí están y que baja la población. ¿Por qué? Porque al momento que yo ya no uso químico, toda la fauna marítima, tanto del suelo como del ambiente, eleva su población. Y al elevar su población, baja la plaga. Y al bajar la plaga ya no es problema. Entonces, por controlar una plaga,
elimino varias plagas y hago un equilibrio. Y sobre todo en frutales es más fácil. Ahora, en el caso de químicos es al revés. Yo por matar a una plaga, aplico, creo dos, tres plagas más. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor se empobrece más, gasta más y la plaga avanza, como el que conté, el de cítrico de Chanchamayo, gastaba más y no controla la plaga. Porque hay plagas que son muy susceptibles a los químicos, como es los piojos harinosos, por ejemplo. Y hay moscas blancas, por ejemplo. Ahí es pecado insistir, insistir, insistir en el químico. Hay que usar otros métodos combinados para bajar la población. Y en este caso, bien eficientes son los microorganismos benéficos, son los entomopatógenos bien aplicados. Yo por eso recomiendo, en un cultivo, cuando viene ya no puede con el químico, en primer lugar uso los microorganismos benéficos para bajar poblaciones y después libero los insectos para regular la población y a la plaga no eleve. Es lo que sucede en la naturaleza, en la teoría y en la práctica está dicho. Un ejemplo es en Tacna, que le dije, había un productor de cítricos que dejó de aplicar 3 meses, no tenía plata y cuando voy, nos dice, ¿qué pasará? No tengo plata, pero la plaga tampoco no avanza. Dice, fuimos a evaluar y estaba lleno de enemigos benéficos y la plaga estaba regulada. Entonces, ¿para qué? 3 meses se evitó de gastar y ganó plata porque ya estaba para la cosecha. Y ahí están solamente las liberaciones de las escuelas de campo de Prodesa de Senasa, que estaban realizadas, nada más, 3 liberaciones que habían realizado, nada más, y estaba regulado. Toda la fauna benéfica, como te digo, se eleva y reguló la plaga, ya no era necesario aplicar. Entonces ya cosechó y tranquilo, y ahorró y ha ganado plata, ¿no? Interesante, licenciado. Bueno, para cerrar la suma de preguntas que nos dicen respecto a dónde puedo conseguir los controladores biológicos, hemos puesto en nuestras cajitas del chat en vivo el link de la campaña Controladores Biológicos en Senasa. Dentro de ese link en la página web usted puede encontrar los diversos laboratorios que se encuentran descentralizados en las diferentes regiones del país. Además, es importante también mencionar, licenciado, si nos puede recordar a qué correo debe escribir los usuarios o productores si es que desean obtener controladores biológicos, por favor. ¿Lo puede repetir? Ya, el correo en caso de insectos es el mío, mmarquez@senasa.gov.pe. El caso de microorganismos, yevelarde@senasa.gov.pe, o a nuestro director ejustinianoe@senasa.gov.pe. Si hay autoridades, quisiera que no recorten presupuestos en ASA, pues, porque ahorita, por ejemplo, nosotros no salimos acá, por control biológico es full campo, entonces quisiéramos que aumente el presupuesto, todos los años nos recortan. Como vemos, es una actividad que da trabajo, es una actividad que actúa a favor de la población, trayendo productos sanos, abriendo mercados, porque cuando el producto es más sano, se abren más mercados, hay más plata, más ingresos, y si producimos con menos residuos, toda la población va a ser beneficiada, menos cáncer, menos enfermedades, y va a ser más sana en el Perú. Gracias. Muy bien, licenciado. Por último, una pregunta muy importante y que siempre nos la dicen por las plataformas digitales. Si algunos alumnos universitarios quisieran visitar la Subdirección de Control Biológico que está ubicada en Vitarte, ¿cómo pueden gestionar esa visita? ¿A quién se le debe escribir o llamar? Por favor, ¿nos puede indicar? En el caso de provincias, dirigido al director de cada dirección ejecutiva. Cada región, incluso el BORAE, tenemos dirección ejecutiva. Escribir al director un documentito que quiere y él al toque por vía digital nos envía el mismo día allí el documento aquí al director de la Subdirección de Control Biológico, es justiniano, @senasa.gov.p. Ahí, o al director de Sanidad Vegetal, el ingeniero Orlando Dolores, igual, rebota acá el documento. Eh, por una u otra forma, la cuestión que llega aquí y se coordina, que envíen su teléfono y su correo para coordinar, para decir cuándo se le visita, cuándo puede visitar. Por lo general recibimos delegaciones de universidades, institutos, colegios, productores,
Pero para eso tiene que hacer un documento a su dirección, a su sitio, a su local de origen. Por decir San Martín, a la dirección San Martín, de ahí no rebota, o pasa al Orlando Dolores y al toque también pasa aquí, y ya se coordina. Sobre todo ahí, cuando es visita en grupo, hay que enviar la relación, el DNI de cada participante, para ver el cupo también, porque a veces mucho no puede haber, o 10, 15 por grupo. A veces cuando viene mucho hay que dividir en 3, en 4 grupos, pero con tiempo, 15 días de anticipación para organizar, porque a veces estamos ocupados haciendo otros trabajos o viajamos y no queda bien la visita, ¿no? Lo que queremos es atender a lo mejor a los que vienen y que conozcan y que promuevan también el control biológico. Claro que sí. Licenciado, le agradecemos su tiempo y muchas gracias por esta ponencia tan importante y muy requerida acá en las redes sociales. Agradecemos también a cada uno de los participantes. Hemos tratado de responder todas las preguntas y bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Hasta tardes. luego.